no vas a subir el video, pues no vas a subir, después te vas a dar. Bueno, ahí te voy a poner me gusta. Ah, ahí está, ¿sí? ¿Vio? Hoy es 2 de febrero, día de Yemanjá, la diosa del mar para religiones de origen africano, y aquí en Uruguay mucha gente se reúne en la playa al atardecer a darle sus ofrendas y también agradecer. Por el monumento a Yemanjá en Punta del Este, parada 24. Ayer. Vamos. Mil gracias de corazón por todo, un gusto enorme, y ahí estamos en contacto. Si no venimos nosotros, van ustedes a la provincia. Vamos arriba, vamos Ahí arriba. para nada. Disfruten el viaje, sigan en eso. Muchas gracias. Estamos saliendo extremadamente tarde para lo que deberíamos, porque tenemos el sol sobre nosotros, pero fue porque nos costó dejar la casa de la familia Umpierres, la ronda. La verdad que gente hermosa, un encuentro muy enriquecedor con ellos. Gracias Silvia, gracias Jorge, gracias a los chicos, gracias a todo Maldonado. Hay que seguir. Estamos circulando por la ruta interbalnearia, una ruta que va hasta Montevideo, hasta la capital. Así que durante varios días vamos a estar circulando sobre ella o cerca de ella. La verdad que es una ruta muy transitada y se entiende porque es una de las vías principales del país, pero creo que en los próximos kilómetros la vamos a abandonar por lo menos por un rato el día de hoy.
puede ver, no solo por ser la ruta distinta, sino por la tranquilidad que hay en este lugar. Salimos de la interbalnearia, ahora camino a uno de los balnearios del municipio de Piriápolis, Punta Negra, para ahí ya tomar la Rambla Costanera, recorrer otros balnearios, incluso algo de la ciudad de Piriápolis, y luego seguimos ya camino hacia el próximo destino hoy día, en este camino que llamamos la Ruta de las Invitaciones. Punta Negra es un balneario uruguayo que aún se mantiene alejado del turismo masivo, a diferencia de sus vecinos más conocidos como Punta del Este o el propio Piriápolis. Su nombre se debe a las formaciones rocosas oscuras que se encuentran en la zona costera y que contrastan con la arena clara y sus aguas azules. A diferencia de otros balnearios urbanizados, Punta Negra se encuentra dentro de un entorno natural más conservado, con médanos cubiertos de vegetación autóctona, caminos de tierra bordeados de pinos y eucaliptos y fauna que se deja ver. No sé cómo serán los balnearios de más adelante, pero al menos de Punta Negra hasta aquí, Punta Colorada, tranquilos y hermosos. Y encima con las formaciones rocosas, ni hablar. ¡Qué belleza! Punta Colorada debe su nombre a las piedras rojizas que adornan sus costas, especialmente visibles en la zona de Punta del Burro, una saliente rocosa elevada donde las olas rompen con fuerza y que se ha vuelto un punto panorámico imperdible. Además de ser un balneario, Punta Colorada es una zona privilegiada para la pesca deportiva, tanto desde la orilla como embarcada, como también un punto de avistamiento de aves costeras y migratorias.
Ya estamos en la propia ciudad de Piriápolis y si bien es una ciudad mucho más grande que los balnearios que veníamos cruzando, ya tiene mucha más infraestructura y más movimiento, igualmente se siente como un balneario tranquilo, más que nada comparándolo tal vez con Punta del Este. También ya es febrero, pero pese a ello se puede notar que aquí se puede estar en bastante tranquilidad mientras se disfruta de esta vista. Estamos parados en uno de los lugares desde donde se pueden ver muchas de las cosas más icónicas de la ciudad. En primer lugar, estamos en la Rambla, enfrente tenemos la playa, detrás mío está el clásico Hotel Colón con su arquitectura particular. Detrás del hotel está el Cerro Toro y frente a mí también tenemos la estatua de Piria, que fue el fundador de esta ciudad en 1890, que habiendo visto la belleza del lugar y el potencial, creó aquí el primer balneario del país, dejando su sello en todas partes, pero particularmente en el nombre, poniéndole Piria con el sufijo polis, es decir, la ciudad de Piria. Piriápolis es un balneario singular en la costa uruguaya por su combinación de playas amplias y cerros que rodean la ciudad. Esta interacción entre río y altura le brinda un paisaje que no se encuentra en la mayoría de los balnearios del país. Su playa principal, ubicada a la vera del Río de la Plata, está bordeada de una extensa rambla que permite recorrer gran parte de su costa. Pero lo que realmente distingue a Piriápolis son los 3 cerros que lo rodean: el Cerro San Antonio, el Cerro del Toro y el cercano Cerro Pan de Azúcar, los cuales ofrecen opciones para el senderismo y miradores con vistas panorámicas que abarcan toda la bahía sin necesidad de alejarse demasiado de la ciudad. Este es el famoso histórico Argentino Hotel, uno de los primeros hoteles de Piriápolis. Volvemos al interbalneario para hacer los últimos kilómetros del día. Estos son nuestros últimos metros rodando en el departamento de Maldonado. Ya estamos próximos a cruzar el río. Ahora sí,
casi oficialmente en el departamento de Canelones. Recién justo agarré el teléfono para mandarme un mensajito. Bueno, bienvenido. Gracias. Ah, gracias. Yo te lo conozco. Estoy re transpirada. No me diga. Mal. Cruz. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por la bienvenida. Gracias. No, por favor, adelante, Muchas adelante. gracias, permiso. Adelante, adelante. ¿Es de ustedes, negro? No, es de vecino. Hola. ¿Y este no es Después de tanto tiempo. ¿Cómo andas, Vilma? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. Qué bueno. Encantada. Gracias por recibirme. No, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Un placer, gracias. Conocemos pilas ya. No, placer por conocerlo, favor, es gracias, un placer, es un placer. Ahí está. Pasen, pasen tranquilos. Con permiso. ¿Cómo se llama usted? Maya, ella es Maya porque es nena. Maya. Maya. Y ya es más regalada. Ah, sí. Creí que sí. Por acá, mirá. Dale, dale. Bueno, si le abrieron la Mucho calor, chiquilín. Estuvo muy fuerte, la verdad. Ventoso, me imagino. Y como dejé el queso en la camioneta, me tiene que traer el Pasta frola. Delicioso. Ay, qué rico. Ay, qué felicidad. Mate, pasta frola. ¿Verdad? Hace un montón que no comía pasta frola. Sobre la distancia, el Porque queso. estamos como a 70 kilómetros, ¿no? Sí, un día pedaleo. No, pero ustedes son increíbles para pedalear. Ya que nosotros. Y yo la miro a ella y qué fortaleza en estas piernas, por favor. No, pero. Guardado de las inclemencias. ¿Qué te parece? Ya con eso porque esto fue lo que se nos a ver, lo hemos repetido infinidad de veces. Yo te digo, hay que pintar oído para eso. Para nosotros zapatillas. No, zapatillas para nosotros son las rancheras, las que tienen de calzar acá. Ah, pero estos son championes entonces. Estos son championes. Championes. Zapatillas. Zapatillas. Se termina un día muy largo pero muy lindo. Hoy a la mañana nos despedimos de una familia maravillosa y ahora somos recibidos por otra familia también genial, Vilma. Y ellos sí que nos acompañan desde el principio. De hecho hoy nos estaban hablando que se acordaban cuando nos vieron sufrir en el volcán, en el salar de Coipasa, que era el capítulo 2 de todo este canal. Así que bueno, sí que nos acompañan desde el principio. Muchísimas gracias por favor, por acompañarnos. La verdad que nosotros estamos felices y llenos, vale decirlo, porque Compren miel de los apiarios Los Titanes. Ya que estamos acá. ¿Sí se ve algo en esta oscuridad? cada vez más uruguaya, ¿no? Acá la gente se lo puede distinguir como uruguayos porque la gran mayoría cuando camina anda con el termo de agua caliente bajo el brazo y en la otra mano el mate. Sí, en Argentina por ahí estamos acostumbrados a llegar a un lugar y sentarnos y tomar mate, pero acá no pierden el tiempo, ya lo toman en el camino. Es el país, Uruguay, donde más se consume el mate per cápita. Toman muchísimo mate. Y bueno, unos mates para ir a recorrer. Bueno, en realidad ya estamos recorriendo parte del balneario Los Titanes.
camino a conocer la plaza, la placita, Mapa informativo, vamos a y ver después dónde estamos. ya está la playita. Mapa informativo, aquí estamos en las 3, en la playa. Seguimos derechito, terminamos en... Vamos a atravesar la plaza, creo yo. El inicio de este balneario está vinculado con la institución logosófica de Montevideo, que allá por la década de 1930 comenzaba a expandirse rápidamente, pero no contaba con un lugar propio para llevar adelante sus actividades y estudios, sino que los alquilaban. En el deseo de justamente contar con un lugar, algunos estudiantes tuvieron una idea, la cual fue comprar un campo junto a la costa de Canelones y lotearlos para así vender los solares y juntar ese dinero. Y bueno, de esa manera nació Los Titanes, este pueblo balneario con un planeamiento muy detallado y muy tranquilo hasta el día de hoy. Y tenés varias firmas, ¿no? De ¡Ay, sí! cada lugar que ¡Oh, vas. te copiaste la bandera! Esta es la séptima bandera. ¿Qué fondo es eso? El polen, la banana. Porque nosotros los conocimos, ¿viste? Ya los conocíamos de antes, y ustedes los conocían de nosotros. No, es lo más lindo del viaje, siempre lo decimos. Gracias Gerardo, gracias Lili. la verdad que- Bueno, ahí estamos en igualmente. contacto, como Claro, le dijimos, capaz que nos vemos en Argentina cuando ustedes salgan con el motorhome. Que tengan mucha suerte, No, no, un buen es- viaje. Muchas gracias. Es un hecho que nos vamos a volver a ver, eso es. ¿Será? Sí, ¿Será? sí, lo sentimos, nosotros siempre decimos lo sentimos. Sí, ¿eh? bueno, gracias. Espero también ese momento, vamos a ver No se cuándo nos olviden, vemos. cuando gusten, Pasamos por los Titanes. estén de paseo, quieran pasear, descansar un poco de las bicis, se vienen para casa. Muchas gracias. Gracias. Se vienen para Bueno, casa. y hacen un poco de playa porque les tocó todo menos playa, ¿no? Sí, pero bueno, Es igual lo de con menos. ver, ya, yo no necesito tirarme tampoco tanto. Bueno, literal que fue una nube la que tiró agua, ¿eh? La de hoy, la de ayer, ¿no? No, por eso, no, la de ahora fue una nubecita nomás. Mirá, Va a ser un día precioso. Sí. Y para no extrañar, va repechando. bueno, ahí nos estamos hablando y bueno, ahora particularmente cuando te operes ahí te Ahí escribimos está, ya. bárbaro. Para saber que todo salió todo bien, está bien. que todo está bien. Estoy con la rodilla nueva. 0 0 kilómetros. kilómetros va a quedar Vilma. Bueno, Bueno, chiquilines. Martín. Adiós. Buen viaje. Chao, chao. Buen Pasen viaje, lindo, chiquilines. la verdad.
llegamos al departamento de Canelones, que vamos pasando por el costado de muchos balnearios de la interbalnearia. Están hacia nuestra izquierda, pegados a la costa obviamente, y casi todos son pequeñas urbanizaciones, pero más o menos desde Los Titanes, que es desde donde salimos hoy, para acá adelante ya la urbanización se extendió al otro lado de la ruta y se puede ver que hay mucha más gente. Ya son balnearios mucho más grandes, ya son pequeñas ciudades, diría yo, y seguramente se va a ir acrecentando a medida que nos acerquemos a la capital. Ya esto es tránsito urbano. Dejamos la interbalnearia por hoy y nos vamos hacia la costa. Este es el primer balneario desde que salimos de la interbalnearia, Marindia, perteneciente al municipio de Salinas. Y acá a unos 3 kilómetros pasamos por Salinas y luego está Pinamar, también un balneario que pertenece a dicha ciudad, donde afortunadamente otra familia nos está esperando, así que fue una visita rápida a las playas. La verdad que con este calor antoja mucho, pero si todo sale bien, esta tarde seguramente nos vamos a estar bañándonos en las aguas del Río de la Plata. Hacía tiempo ya que le teníamos ganas a estas aguas. Cuando pasamos por Piriápolis pedaleando, en uno de esos días de la fuerte ola de calor que estaba haciendo acá en Uruguay, fue que se nos antojaba, pero bueno, estábamos con todo el equipo y también queríamos llegar temprano a Los Titanes y conocer finalmente a nuestros anfitriones. Así fue, pero llegamos con muchas ganas y bastante acalorados. Luego en Los Titanes fue que llovió, afortunadamente, porque necesitaba mucha agua, pero refrescó, así que fue solamente un paseo por la playa. Y hoy, viniendo acá a Pinamar, fue que el calor llegó nuevamente, se nos antojó el agua, pero lo dejamos para ahora a la tarde, ya que queríamos llegar a almorzar y conocer a nuestros anfitriones acá, a Rosario y a Tito.
y ahora con el sol mucho más tranquilo. Yo por lo menos me pegué el chapuzón. Karen está amagando, hay muchas aguas vivas. De hecho se ven muchas que están ahí. A ver si finalmente se anima a meterse. Pero está muy linda el agua. Las aguas del Río de la Plata. Hay que aprovechar, porque la verdad que no sabemos si de acá camino a Montevideo, muy cerquita, vamos a volver a tener la posibilidad de meternos al agua. Posiblemente más adelante sí, pero en otro río, en el río Uruguay. No se sabe, pero bueno, hay que aprovecharlos.